¿Qué tal ahora? Ahora sí. Ok. Cuando eso ocurra, sin pena, es sin pena que deben de reclamar, como hizo esa joven, que no me dijo su nombre. Les pido que cuando intervengan, que me gusta mucho que intervengan, antes de comenzar, digan eso. Digan, le habla fulano o fulana, para yo saber. Entonces, le decía que habíamos terminado aquí donde está el cursor ahí, y entonces les decía que continuando, denme un segundito, que hay una situación aquí que es un poco... Continúo. ¿Cómo te va? Entonces, continúo. Dice, el número de platos teóricos o platos ideales se determina gráficamente, igual que como sucede en el proceso de destilación, ¿verdad? Por medio de McCarthy en destilación, por ejemplo. En absorción también se pueden determinar de manera gráfica, que es la forma más idónea porque le permite ver cómo van cambiando las cosas. Y entonces, para determinarlo gráficamente los platos, se requiere definir un concepto que se conoce como flujos libres de soluto. Yo se lo había mencionado anoche. Fíjense que lo puse entre comillas porque realmente los flujos no están libres de soluto. Sino que eso es como una definición. Tenemos otra visita. Perdóname, que hay un poquito de tráfico de personas aquí, entonces me desconcentro. Bueno, para determinar los platos gráficamente en absorción, hay que definir los que llamamos flujos libres de soluto, que los denominamos para el gas sub veces, y para el líquido L sub veces. Vamos a ver cómo se hace. El balance de materia que se planteó arriba, lo repito aquí. Déjame ver si lo puedo hacer un highlight. Ese balance de materia que lo vimos arriba es precisamente alrededor de la torre de absorción, que es el gas que entra, en moles hora, por la fracción molar, nos da entonces los moles de soluto que entran. Estamos haciendo un balance en soluto. Y el líquido que entra por la parte alta, este es el gas que entra por la parte baja, ¿no? El líquido que entra por la parte superior, por la fracción molar del soluto, nos da el soluto que entra con esa corriente. Igualmente, entonces ese debe ser igual al soluto que sale con el gas, que sale en la parte superior de la torre. Ese producto es el soluto que sale, y por la parte inferior de la torre, el líquido que sale por su fracción molar es el soluto que sale con el líquido. O sea que el soluto que entra es igual al soluto que sale. Un balance de soluto, en este caso de amoníaco. Entonces, ¿cuál es el problema con coger esa ecuación y usarla para
para determinar el número de platos por un método gráfico. El problema es que todas esas cantidades, todas, son diferentes. El gas que entra, el flujo de gas que entra es diferente al flujo de gas que sale. Debe ser evidente porque el flujo de gas que entra rico en amoníaco y el flujo de gas que sale pobre en amoníaco. Y la fracción molar son diferentes, ¿verdad? Inclusive los números para este ejemplo están dados por ahí arriba, lo vamos a ver en un momentito. Y el líquido que entra con la fracción molar de soluto que entra, que en este caso es 0, es diferente al líquido que sale y la fracción molar del soluto que sale. Todos son diferentes. Así es difícil, es bastante, si no es imposible, construir una línea de operación con todo distinto. Por eso es que recurrimos al concepto de flujos libres de solutos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, para precisar, se dice que esa situación de todos diferentes dificulta la solución gráfica, ya que la línea de operación no sería recta. Si ustedes van al texto, lo vamos a ver en un ratito, la figura 8.5 del texto Trebal en la página 316 muestra la gráfica correcta, donde la línea de operación es recta. Ustedes saben que construir una curva, una línea curva, ¿verdad? Que no sea recta, es difícil. En cambio, una recta no, porque la recta se construye con 2 puntos o con un punto y la pendiente. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso que nosotros llamamos flujos libres de soluto. Primero, para que no haya duda, definimos lo que es fracción molar. La fracción molar, Y sub 1, que es la fracción molar la composición de amoníaco en el gas que entra, en la totalidad de los moles de gas que entra, los moles de soluto de amoníaco entre la totalidad de los moles G sub 1, que es la suma de amoníaco y agua. Esa es la fracción molar del soluto que entra con el gas. Igualmente, la fracción molar del soluto que entra del soluto que sale con el líquido es los moles de soluto sobre la totalidad de los moles de agua más amoníaco, que es L sub 1. Igualmente así se define, ¿verdad? Para no cansar, las fracciones molares de Y2 y de X2. Dicho eso, entonces podemos definir lo que es el gas libre de soluto. El gas libre de soluto, que es un concepto aritmético, si se quiere, es igual a la totalidad del soluto que entra menos la totalidad de los moles de gas que entra menos el soluto que entra con el gas. Ese gas, definido así, está libre de soluto. Por lo menos en el papel lo podemos hacer, ¿no? Esa es la totalidad de los moles de gas que entran menos la totalidad del soluto que entra con ese gas. Estamos hablando que si G sub 1 es 100 moles hora y tiene un 20% de amoníaco, entonces G sub S es 80 moles hora. Tan sencillo como eso. Se lo puse en números de blanco y negro.
Y esa ecuación, G sub 1 menos el producto de G sub 1 y Y sub 1 es igual, ahí lo factorizamos, ¿no? Y para no hacerlo todo repetitivo, podemos definir que G sub S, en función del gas que sale, va a ser igual a gas que sale menos el soluto que sale. Ahí le ponemos un 2 y un 2 y un 2 y factorizando nos da eso. Pero eso también es, para este ejemplo es 80 moles, kilomoles por hora. O sea que G sub S que entra es igual a G sub S que sale, es constante. Ese es el concepto de gas, de flujo de gas libre de soluto. Ahora, el flujo de líquido libre de soluto se define igual. Ese sería el producto de, si lo expandimos como está así, aquí, pues ahí está que el soluto que entra, perdóneme, que los moles de líquido que entra menos el soluto que entra con el líquido que entra es igual al líquido que entra sin soluto. Eso parece como redundante, pero es así. Y igualmente se puede hablar del líquido que sale. Perdón, este es el que entra y este es el que sale, sí. Una pregunta, Rudibel Benjamín le habla. ¿Quién? Entonces, Rudibel Benjamín. Ok. Para confirmar, ¿se puede decir que G sub S es la cantidad de gas que entra que no está contaminado, por así decirlo? Sí, si tú quieres decirlo así, lo que pasa es que si tú lo dices así, entonces parecería que es un flujo existente, ¿no? Y en realidad es un flujo ficticio. Es un flujo conveniente para hacer el trabajo, que se va a ver por qué la conveniencia. Ok. En realidad es un flujo ficticio, un flujo que se puede producir en el papel, como lo estamos haciendo aquí, por ejemplo. Es sencillamente una abstracción. Uno dice, bueno, si yo digo siempre en el papel, porque como escribiendo, ¿no? Si yo puedo escribir que entra un gas que tiene aire y amoníaco, pero le quito el amoníaco en el papel, entonces pues yo puedo decir que en el papel nada más entra aire. Ok, ya entendí. Sí, pero entonces, para que los números estén claros, el gas libre de soluto en este ejemplo son los 100 kilomoles hora que entran en totalidad menos los 80, perdóneme, menos los 20 de amoníaco. Ese número para este ejemplo es 80 kilomoles hora. Y ese es el flujo de gas, flujo de aire, solo aire, que entra por debajo y que sale por arriba. Es el mismo flujo. G sub S que entra por abajo es el mismo G sub S que sale por arriba. Es la misma cantidad de aire. La cantidad de aire no varía, porque acuérdense que en este ejemplo estamos asumiendo que el aire no se disuelve en el agua, que solo el amoníaco se intercambia. El amoníaco se disuelve del gas al agua, y el agua tampoco se escapa con el aire, no se evapora. Entonces, el flujo de aire es constante y el flujo de agua es constante. Esos son los G sub S y los L sub S. Gracias.
si lo pensamos bien, al final no, es una idea, como le digo, abstracta. Y entonces, pero ayuda para resolver. Una vez estemos conteste con esa definición, se puede hacer entonces el balance de masa en función de ese balance de masa, que es el balance absoluto, ¿no? Sustituimos por G sub 1, sustituimos a G sub S sobre 1 menos Y sub 1. ¿Cierto? Porque G sub S, G sub 1, si lo ven aquí, G sub 1 es igual a G sub S sobre 1 menos Y sub 1. Se ve. Entonces sustituimos aquí a G sub 1 por G sub S sobre 1. Esa parte es lo que es justamente G sub 1. Esa parte. Vamos a darle un highlight. Esa parte igual a G sub 1. Lo hice esa ecuación. Sí. Y entonces, sustituyendo eso, lo multiplicamos por Y sub 1. Míralo ahí, por S. Ahí. Y así mismo sustituimos a L sub 2 aquí por L sub S sobre 1 menos X sub 2. Mírenlo ahí. Y lo multiplicamos por X sub 2 aquí. Eso es como un truco. Y entonces... Profesor, yo tengo una pregunta. Sí. Le habla Mayelin Encarnación. Ok, Mayelin. A pesar de que usted dice que eso es una idea muy abstracta, ¿se puede decir que G sub S sería el flujo de aire y el sub S sería el agua, pero a la entrada? Y G sub S sería el aire, pero también, bueno, G sub S no cambia, sería entrada y salida. Correcto. Okay. Sí. Gracias. Sí. Cuando yo digo que es abstracta, yo no digo que es filosófico ni nebuloso, sino que no es concreto, que pues, realmente no hay flujo libre de absoluto dentro de la torre. Es una abstracción que uno hace para conseguir la solución. Ese es el término abstracto que yo manejo, ¿no? Entonces, es sustituyendo este arreglo aquí, tan sencillo como eso. Ustedes lo pueden hacer y le va a dar eso que está ahí. Profesor, sí. Disculpe, en la ecuación, al sustituir G2, yo supongo que debería quedar G sub S sobre 1 menos Y2. Sí, aquí hay un error. ¿A eso que tú te refieres? Sí, a eso. Sí, debe ser 2 aquí. Tienes razón ahí. ¿Qué haría yo sin Gabriel? Déjeme arreglar eso. Gracias. De nada, maestro. No, yo te necesito. Aquí está. Yo pudiera decir que yo lo hice a propósito, a ver si ustedes están atentos, pero tú sabes, mejor digo gracias. De nada. Sí. Ahora sí está bien. Gabriel, nuevamente, gracias. Ahora sí está bien. Eso es sencillamente sustituyendo esta expresión aquí. Y nos da eso. Y entonces, aquí viene una definición nueva. En vez de fracciones molares, que son las Y y X minúsculas, definimos ahora lo que se llama relaciones molares, que así. Aquí otra vez hay un error. Eso porque yo me puse a pegar. Porque para economizar me brega y entonces cometí errores. Vamos a separar esto un poquito para que se vea mejor.
Creo que ahí está bien, ¿no? Eso es, en el caso de Y mayúscula 1, es este Y obviamente está arriba, ¿no? Ese Y está aquí, que yo lo puse con ¿cómo se llama? Con el cochete ese. Pero debe ser, yo lo voy a tratar de arreglar porque hay que buscar los símbolos y cosas, pero da un poquito de brega, pero yo lo he hecho antes. A mí me da brega. Esta está en el numerador y uno, Y sub 1 está en el numerador y 1 menos Y sub 1 está en el denominador de esa expresión, ¿no? Y entonces se define así. Igualmente para los otros, es igual. Y entonces yo no lo terminé, pero ya se puede escribir G sub S por Y sub 1, L sub S por X2, y de este lado, G sub S por Y2, me refiero a las mayúsculas, y L sub S por X1. ¿Se entiende? Y si lo escribimos así, entonces podemos, déjame ver si lo puedo hacer, porque lo tengo aquí anotado. Finalmente podemos escribir que L ¿dónde está? LS sobre, quedó chiquito. No perdona esto, ¿no? Ese cociente se saca después que se sustituye. Yo doy un brinquito grande, pero el álgebra es muy sencilla, ustedes lo pueden hacer. Es igual a Y sub 1 Y sub 1 menos Y sub 2 imperdonable, entonces no tiene perdón, que no te permite. Ahí va. X sub 2
Ok, ese es el resultado. De acuerdo a lo que yo tengo aquí anotado, fácilmente he cometido algún error, pero ustedes en la pausa, en el break dentro de un ratito, lo van a chequear porque eso se hace rápido. Yo lo voy a chequear también. Eso es igual. Igual, el igual salió chiquito. Vamos a quitarle la cosita esa. Ok, ahora sí. Ok, ¿qué fue lo que hicimos? Obtuvimos, definimos lo que son los flujos libres de soluto, y ese cociente del líquido libre de soluto sobre el gas libre de soluto es igual a ese cociente de diferencia de fracciones molares. Eso fue lo que hicimos. Ojalá que no haya ningún error, pero yo lo voy a chequear. Eso es lo que nos permite trazar una línea de operación que sea recta, porque ese L sub S sobre G sub S es una constante. L sub S es una constante, G sub S es una constante, y el cociente, por lo tanto, es una constante. Y entonces, esa diferencia de concentraciones en la ordenada y en la abscisa tiene ese valor como pendiente. Eso es lo que resulta. Déjenme mostrarle en el texto. Aquí está. Esa es la figura 8.5 de la página 316 de operaciones de transferencia de masa de Robert Treiber. Fíjense cómo está. Esa es la línea de equilibrio, con los datos de equilibrio, ¿no? Y puede ser curva, como en efecto lo es. Hay que convertir todas las fracciones molares a relaciones molares para trazar esa curva de la línea de equilibrio. Y entonces la línea de operación tiene una pendiente L sub S sobre G sub S. Y tiene ¿verdad? Y sabemos que tiene un punto aquí en X2, Y2, y otro punto aquí en X1, Y1. Así. Acuérdense que X1 es la concentración del líquido de salida, que es la concentración alta, fíjense. Y Y1 es la concentración del gas de entrada, que es la concentración alta también. Y entonces, lo mismo sucede aquí, que X sub 2 es el líquido de entrada, que tiene una concentración baja o cero. En el caso nuestro, de este ejemplo, es cero. O sea que nacería aquí la línea, ¿verdad? Y Y sub 2 es el gas que sale ya pobre de soluto, empobrecido.
Entonces, trazamos una línea recta, tenemos la línea de operación, perdónenme, de equilibrio, que son los datos de solubilidad, y podemos trazar entonces el número de platos como se trazan, parecido como se trazan en el diagrama de McCarthy. Eso lo vamos a ver más adelante. A propósito, ese es eso es el cuadro de un absorbedor. Lo dice aquí debajo. Ese es el absorbedor y este es el desorbedor, donde la línea de equilibrio es esta y la línea de operación, que es una línea recta, está entonces debajo de la línea de equilibrio, aquí. Lo vamos a ver también, aunque sea sumeramente, esta misma noche, porque entonces yo les sugiero que ustedes lean esta parte estudien, este es el capítulo 8, ¿verdad? Que lo revisen y lo malo es que hay esto, ¿no? Que hay una impresión un poco pobre. Yo les digo que es por el escáner, que en aquella época que se hizo este trabajo de scanning, no era un escáner de primera. Hoy en día yo tengo un escáner que me costó 2 o 3 mil pesos y escanea maravillosamente. Pero antes costaba una fortuna y era un lío. Mira aquí, si usamos fracciones molares en vez de relaciones, miren cómo la línea de operación es curva, y entonces no hay una forma fácil de trazarla, porque tenemos que tener datos aquí, varios puntos para trazar una línea curva. Y eso no es imposible, hay que coger la torre y analizarla plato a plato. Cada vez que sale un plato, cada vez que el líquido sale del plato, uno tiene que averiguar cuál es su concentración y la concentración del líquido que esté en equilibrio. Bueno, los 2 puntos lo sabemos, los 2 extremos, ¿no? Eso son parte de balance de materia, pero los puntos intermedios tienen que ser plato a plato. Y entonces se vuelve un trabajo tedioso. Por eso es que se requiere, que es atractivo hacerlo gráficamente. Si lo que yo menciono plato a plato no se entiende, déjenme saber para ver si yo hago un dibujo que no lo tengo a mano, pero lo puedo hacer para la próxima vez para aplicarle lo que es plato a plato. Igual que en destilación. En destilación es la misma cosa. Se pueden hacer plato a plato. Miren la línea de equilibrio aquí. Y miren la línea de operación. Esa es una línea de operación. Esa es otra línea de operación. Y esa otra línea de operación. Esa línea de operación, es una línea de operación que toca la línea de equilibrio antes de llegar a su destino, ¿verdad? El que es la concentración del líquido que sale. Tiene que llegar aquí, pero si utilizamos esa línea de operación, toca la línea de equilibrio antes. Y si toca la línea de equilibrio antes, no podemos contar los platos. Se parece al contrillamiento que hay en el diagrama de McCarthy. Entonces, si queremos averiguar cuál es la menor cantidad de líquido que se puede usar para no poder obtener la concentración, tenemos que trazar esa línea. Averiguamos su pendiente
y eso nos va a permitir determinar el flujo de líquido mínimo. Así como se determina. Lo vamos a ver también más adelante con ejercicio, con este mismo ejercicio inclusive. Así que yo ahora le quiero demostrar algo que yo le dije y que no siempre es así, ¿no? ¿Qué dice? Ok, estamos en el capítulo 8 ya. Estoy buscando la solubilidad de algunos gases que pueden aumentar con temperatura. ¿Dónde está? Déjame buscarlo por aquí, me parece más raro. Profesor, Sí, en la página 319 yo veo ahí que pusieron el número de etapas por la gráfica. sí. Vamos para allá. Gabriel, déjame ir a la página, primero a la página 308. Solo para mostrarle algo, para que ustedes lo revisen bien. Sí. Profesor, Sí, la 308 es la 313 del PDF. Bueno, ya se está llegando. sí, pero vamos a hacer como tú haces, porque ven acá. Como María hace, profesor. María, María es que hace. Yo soy Mayelin. Es 313, profesor. 313. ¿Qué es lo que Ajá. es el 313? La página, o sea, en el PDF es la 313, la 308. Es verdad. O sea que no. Ok. Pues mira. Mayer, Dígame. era nada más que verificando que eras tú. Ah, está bien. Ahí le doy a gente. La 313 resultó ser la 316. Yo quiero la 308. Déjame ir manual ahí porque para terminar con esto. 311, 310. Estamos aquí ya. Aquí está. Miren lo que dice aquí. La solubilidad de cualquier gas depende de la temperatura y depende en la forma descrita por la ley de Van Hoft. Hay que saber qué ley es. Tienen que buscarla. Para el equilibrio móvil. Si se aumenta la temperatura de un sistema en equilibrio, ocurrirá un cambio durante el cual se absorberá calor. Generalmente, pero no siempre, la disolución de un gas tiene como resultado la evolución de calor. Eso fue lo que yo le dije. Sí, no es cierto.
Dice generalmente, pero no siempre. Me están ahora poniendo límites. Generalmente, pero no siempre, la disolución de un gas tiene como resultado la evolución de calor. Creo que por evolución es mejor poner la generación. Por ello, en la mayoría de los casos, la solubilidad de un gas decrece al aumentar la temperatura. En la mayoría de los casos. Como por ejemplo la curva A, la figura 8.1, para amoníaco en agua a 30 grados. Esa fue la que vimos. A 30 grados está arriba de la curva correspondiente a 10. O sea, amoníaco a 10 grados es más soluble que a 30 grados. Siempre y cuando su presión de vapor sea menor que la del gas o la del soluto vaporizado, la solubilidad del gas será cero en el punto de ebullición del disolvente. Es decir, si el agua está hirviendo, no se va a disolver amoníaco. Por otra parte, la solubilidad en agua de muchos de los gases de bajo peso molecular, como hidrógeno, incluyó oxígeno, nitrógeno, metano y otros, aumenta cuando la temperatura aumenta a más de 100 grados Celsius y por lo tanto a presiones superiores a la atmosférica. O sea, tiene que ser, parece que a presiones superiores a la atmosférica y a temperatura de más de 100 grados Celsius. Este fenómeno se puede aprovechar, por ejemplo, en operaciones como la lixiviación de minerales, lixiviación de minerales en donde se necesitan soluciones que contengan oxígeno. Como para lixiviar minerales se necesita un líquido caliente y se quiere que tengan oxígeno, entonces ahí se aprovecha esa característica, pero parece que tiene que ser a altas presiones, porque yo sé de hecho que oxígeno a presión atmosférica y apenas por encima no es muy soluble en agua caliente. Ese principio que yo mencioné del desariador en la planta termoeléctrica, donde la caldera usa agua para producir vapor, pero el agua tiene que estar libre de oxígeno, o si no la oxidación en el interior de la caldera sería muy violenta. Pero miren qué es lo que ocurre, como síntesis de eso que dice ahí, que yo espero que ustedes estudien. Eso está en la página 308. Al principio, eso está al principio del capítulo 8. Deben de leerlo con cuidado y con amor. El mensaje es que uno no se debe de confiar. Y antes de hacer un diseño, que le encarguen de hacer un diseño, uno tiene que tratar de buscar los datos verídicos y verdaderos del sistema, de solubilidad, presión de vapor, todo hay que buscarlo, porque las sustancias comunes tienen propiedades publicadas. O sea que no debe haber limitación. A veces no quiere aparecer, pero uno sigue buscando y la encuentra. Entonces eso era lo que le quería decir de este tema, porque realmente le dije algo que no es absolutamente así, cuando le dije que los gases son solubles mientras menor es la temperatura. En este párrafo, en ese encuentro ahí, se dice que hay excepciones. Y habla de peso molecular bajo. Hidrógeno tiene un peso molecular muy bajo, de hecho creo que es más liviano de todo. Pero oxígeno es muchas veces más, y nitrógeno también. Metano es bajo en comparación a... Oxígeno es 32, ¿verdad? Sí. Y nitrógeno 28, metano es 16, o hidrógeno es 2. O sea que hay que tener cuidado cuando uno va a hacer un trabajo, de tener las propiedades verídicas, que confiables. Entonces vamos ahora a ver que Gabriel me dijo de la página 19, 319. A ver qué hay por ahí.
flujo en corriente paralela. Bueno, miren, aquí está la 19. Bueno, aquí está la combinación de, creo que eso fue lo que Gabriel quiso que viéramos. Aquí está la combinación del absorbedor y el desolvedor. Sí. Eso no era lo que yo decía. Bueno, pues dime a ver entonces. Lo que yo quería que viéramos era la página 319, donde se muestra con lo mismo que el proceso de McCarthy. Ahí aparece cómo llegar a determinar el número de etapas gráficamente. Sí, pero no en la página 319. Del PDF, no la página 319 que dice el libro. Sí, pero tú sabes cuál es la página, porque la página del libro es esa, por ejemplo, esa es la 319, ¿cierto? Entonces, sí. La página del libro es 322. A lo que se refiere Gabriel es que le dé un poquito más para abajo para llegar a la página 319. Exacto. Okay. Bien. Bueno, eso es un ejemplo visual y gráfico de la determinación de los platos. Aquí nos dibuja la torre de absorción. Fíjense que entra el gas, ¿verdad? Miren, se ocupan de decirnos G sub S, ¿verdad? Entra el gas, sale el líquido ya cargado de soluto, el gas entra cargado de soluto, y hay una serie de etapas, ¿verdad? Entra el gas y entra al primer plato y sale del primer plato, y este es el líquido que sale del primer plato, bueno, del último plato, del plato del fondo, y ese líquido y ese vapor están en equilibrio. Entonces, y se supone que ese es el gas aquí que entra a ese plato, y ese gas que entra a ese plato y ese líquido están, nosotros decimos, en balance de materia, igual que esos dos. Pero ese líquido y ese vapor están en equilibrio. Y ese vapor no gas, y ese gas y ese líquido están en balance de materia. Y así es que se hace. Miren la línea de equilibrio aquí, que es un poco curvita. Miren la línea de operación, que es L sub S sobre G sub S, su pendiente, ¿no? Y Z nace en ese punto donde es la composición del líquido que entra aquí. Mírenla ahí. Y el gas que sale, mírenla ahí. Ese define ese punto, que es por esas dos composiciones. Y el líquido que sale tiene esa composición. Miren ahí. Y el gas que entra tiene esa composición. Mírenla ahí. Dice NP más 1, debería ser. Habla de ese, pero debería de hablar de este. Eso lo vamos a averiguar bien, porque hay que hacer un ejemplo. Ustedes tienen que contar los platos, no ver los platos contados, y lo vamos a hacer. Entonces, pero bueno, terminando con esto, entonces, este líquido aquí parte, en realidad este líquido que tiene esta composición
no está en equilibrio con nada, ¿no? En realidad comienza aquí, no en la línea de equilibrio, sino aquí. Y aquí, cuando él toca la línea de equilibrio, ahí sí esa composición X sub 1 está en equilibrio con Y sub 1. Esa composición de líquido está en equilibrio con esa composición de gas. Ese toca la línea de equilibrio. Y eso hace un plato. Ese punto es un plato. Aquí lo muestran difuso en medio de un triángulo, pero es ese punto que es un plato. Entonces, esa composición de ese líquido, haciendo un balance de materia, se obtiene la composición del gas que encuentra en el camino de ese. Y ese gas está en equilibrio con ese líquido. Ustedes lo pueden ver del dibujo. Y así van así. Cada vez que toca la línea de equilibrio es un plato. Aquí rompen la curva porque no quieren contar muchos platos. Y siguen contándolo, ¿verdad? Porque realmente no saben cuántos son. Entonces la rompieron ahí para que dé. Y entonces, así es como se hace, pero nosotros lo vamos a hacer porque que no es con los ojos, es con papel y lápiz que tenemos que hacerlo. La composición de equilibrio del problema, no sé si está no me acuerdo ahora si está aquí, del problema que tenemos entre manos, ¿no? Agua, no la tenemos que buscar, construir, obtener el equilibrio de amoníaco y agua. Sí lo podemos hacer porque hay una curva. Está la curva en el libro, ¿no? Que nos da las presiones parciales. ¿Dónde estamos? ¿Y cómo fue que llegamos? Yo quiero volver a la curva aquella de 30 grados y 10 grados. Creo que la figura 8.1. Profesor. Sí. Usted está en la unidad 7. Habla María Cipio. Hola, Ana María. Que le iba a decir también que usted puede anotar las páginas en un papelito cuando vea una gráfica y así lo hace como lo hicimos ayer, que la pone y lo lleva directamente a la página. Te prometo que voy a hacer eso para ganar un poquito de tiempo. Sí, lo puede hacer así. Una buena sugerencia. Mírala aquí. Aquí tenemos la fracción molar en el líquido y la presión de vapor. La presión parcial, ¿verdad? No la presión de vapor, no la presión parcial en equilibrio del gas en equilibrio con ese líquido. Entonces, esa presión parcial la podemos convertir en fracción molar. Y así hacer, ¿cómo se dice? Y así obtener los datos de equilibrio Y versus X. No sé si lo hacen aquí, pero sí se puede, ¿no? Aquí está. La presión parcial en equilibrio es igual a la presión de vapor por la fracción molar y considerando que gas ideal Y es igual. Es una Y chiquita, lo que pasa es que está loco.
es igual a la presión parcial sobre la presión total. La presión total, si el proceso es una atmósfera, pues entonces es una atmósfera. Y la presión parcial es la que se lee y se consigue Y, y así se construye X contra Y después, perdón, debe ser al revés, Y contra X y después Y mayúscula contra X mayúscula. Se hace ambas cosas. Deben de hacer eso, ¿no? O si no lo hago yo, pero yo prefiero que lo hagan ustedes. De obtener los datos de equilibrio que se necesitan para el rango que el problema está mencionando. Y entonces se resuelve así. Miren aquí un dibujo de una torre de absorción aquí y una torre de deabsorción. En inglés le dicen stripper. Stripper es cuando te despojan, un despojador. Miren cómo entra el gas. Yo tenía pendiente mostrarle un dibujo así, porque para decirle que por qué en ocasiones, o no es tan raro, que el líquido disolvente que entra a la torre puede tener un poco de soluto. Aquí entra el gas con soluto, ¿verdad? El gas que se quiere tratar al fondo de la torre, y aquí entra el disolvente, el líquido que va a absorber el soluto en contracorriente, ¿verdad? A través de platos y demás. Por arriba sale el gas ya prácticamente sin soluto. Fíjense que ellos le llaman, el que entra le llaman sour. Sour es como agrio, está contaminado. Y el que sale ya bastante limpio le llaman dulce, gas dulce. No se lo vayan a probar, que probablemente hace daño. Entonces, el líquido que sale cargado de soluto, si es agua, quizás no la retornemos, pero si es un líquido costoso, entonces sale a una determinada temperatura, pero es posible que se requiera calentarlo un poco para entrar al despojador. En el despojador entra caliente y baja aquí y pasa por una fuente de calor donde sube hecho vapor y despoja al líquido que baja del soluto. El soluto sale por aquí se condensa lo que se puede, ¿verdad? Que probablemente lo que se condensa es el líquido, el disolvente que fue arrastrado, y entonces se regresa aquí y el soluto ya en forma de gas se manda a tratamiento o a destrucción, cualquiera de los dos. Y entonces el fondo del stripper, el despojador es como la parte, como en destilación, esto sería la parte de agotamiento de la torre de destilación. Es el stripper. Entonces, el fondo de la torre, ¿verdad? Que no va para el intercambiador de calor a subir como vapor, sino que sigue como líquido, lo bombean y precalienta más aún este líquido que viene aquí, que se necesita que entre caliente aquí. Lo precalienta y entonces él se enfría.
Si no se enfría bastante, porque necesita llegar bastante, ¿verdad?, no muy caliente allá arriba, entonces se pasa por un enfriador con agua. Y ya a la temperatura adecuada se regresa al absorbedor para hacer su trabajo de absorción. Normalmente van en pares. Y lo que yo le enseñé más temprano es que en el diagrama de determinación de los platos, son dos diagramas, ¿verdad?, para determinar los dos platos aquí y platos aquí. Y la curva de equilibrio puede ser parecida porque es el mismo producto, pero la línea de operación de esta está arriba de la línea de la curva de equilibrio y de este está abajo, porque esto es aquí ocurre lo inverso que lo que ocurre aquí. Aquí se absorbe y aquí se desorbe. Eso es etanolamina ¿verdad?, monoetanolamina o detanolamina. Es un diluyente, un disolvente muy común para disolver gases ácidos. Esto probablemente es un gas, es una corriente de aire que tiene un soluto ácido, como CO2 o H2S. Esto es, yo le puse la fuente ahí, que el proceso MEA es monoetanolamina. Y se tomó de una determinada publicación que no sé si todavía está vigente, que era una publicación muy famosa antes, The Oil and Gas Journal. Bueno, le quería mostrar eso. Y ahora nos vamos a tomar un brequecito, son las 7:25. Hasta las 8:45. Son como 20 minutos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Hasta las 8:45. Nos vemos entonces. Traigan su pregunta para cuando regresemos.